¿Qué tal? Buenos días. Continuamos con los estudios de la carta a los romanos. El día de hoy vamos a ver el capítulo 12, 13 y el capítulo 14. Es importante que pongamos mucha atención a estos capítulos. Vamos a hablar de lo que es kosher, lo que se debe de comer, lo que no se debe de comer y algunos otros temas. Entonces ponte en tu Biblia, empezamos con el capítulo 1, el versículo 1. Romanos 12:1. Ok. Ya después de los capítulos que vimos anteriores y te diste cuenta y dijiste, oye, no sabía toda esta información, yo quiero ser injertado en la rama del olivo, yo quiero ser parte del pueblo de Israel. Sí, y ahora que ya lo entendiste, que ya reconoces que eres del pueblo de Israel, ya te diste cuenta de cómo reconocer, o más bien de cómo mantener la unidad entre el pueblo de Israel, que somos nosotros, el pueblo de Judá, ¿sí? Que venimos de un contexto gentil, ¿sí? Pero ahora tenemos que mantener la unidad, y que el pueblo de Judá pues ya tiene ciertas tradiciones, ciertas costumbres. ¿Cómo vamos a hacer eso? Que vienes tú arrastrando costumbres, traes un equipaje que viene de un contexto equivocado, ¿sí? Que vienes de un paganismo. ¿Cómo le vamos a hacer para unirnos con el pueblo, ser una sola rama, ¿sí? Ser injertados en la rama del olivo, ¿sí? Y vamos a hablar de esto en estos últimos capítulos, qué es lo que debemos de hacer, ¿sale? Entonces vamos a empezar con Romanos 12:1. Así que, hermanos, y aquí el Padre Celestial te está hablando, ¿no? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. O sea, ya que entendiste todo esto de lo que ya vimos en los demás capítulos, ya reconociste que eres el pueblo de Israel, ahora ya te vas a injertar en la rama del olivo, ¿sale? O sea, ya que entendiste todo esto, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Padre Celestial, que es vuestro culto racional. O sea, ya que entendiste todo el mensaje, ¿sí? Que eres parte del pueblo, ahora lo que te toca hacer es entregarte como ofrenda al Padre Celestial, ¿sí? Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. Estamos viviendo tiempos, hermano, difíciles, ¿sí? Estamos viendo que estamos pasando tribulación. Estamos viendo lo que está sucediendo en el mundo, ¿sí? Es importante, ahora que ya entendiste todo esto, pues obviamente tienes que salirte de Roma, tienes que salir de Babilonia. A Israel se le dio una cultura y una identidad muy particular como Israel. Por tanto, como Israel, como dice aquí, no te conformes a este siglo. Y se refiere a las modas, ¿sí? A las filosofías de este mundo, a todo eso que tiene que ver con cosas apartadas del Padre Celestial, que tiene que ver con las fiestas que no son del Padre Celestial, como la Navidad, como los huevos de Pascua, como los Reyes Magos, como todas esas cosas que no tienen nada que ver con el Padre, ¿sí? Las ropas de ahora, las modas, ¿sí? Donde los hombres prefieren parecer más mujeres y las mujeres parecer más hombres, ¿sí? A todas esas filosofías de este mundo tienes que dejar todo eso. Más bien te tienes que transformar por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué? ¿Qué provocó el exilio? Que quisieron ser como las demás naciones. Se quisieron injertar en sus ideas, en sus costumbres. Ahora, ya que estás regresando, reconoce que tienes un llamamiento especial a ser una nación diferente. ¿Sí me explico? Romanos 12:3.
Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Esto es otra de las razones del exilio, la arrogancia, la jactancia. Vuelvo a leer, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si tú tienes el don de profecía, úsalo conforme a la ley, ¿sí? Conforme a la Torah. No vayas más allá de lo que dice la Escritura. Romanos 12:7. O si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, estimular a otros en el servicio del Padre Celestial, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. O sea, si decides perdonar a alguien, hazlo con alegría. Romanos 12:9. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. Quiere decir que tengas entusiasmo, que tengas intensidad, sin flojera, sin apatía, ¿sí? Con diligencia, con fervor, con devoción. Son los últimos tiempos, hermano. ¿Sí? Tienes que servir al Señor, pero con entusiasmo, con amor. Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Es justamente lo que hacía el apóstol Pablo, ¿sí? Bendecía a quién, pues a los que lo perseguían. De igual manera, ¿sí? Tienes que bendecir a todas esas personas que te caen gordas y que odias en tu trabajo y que te quieres vengar. No. Haz oración por ellos, bendícelos y pon a esa gente en las manos del Padre Celestial. Que Él sea el que accione. Él tiene que pon tu situación a la voluntad del Padre Celestial. Romanos 12:15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, ¿sí? Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, ¿sí? Busca relacionarte con los humildes, no los desprecies. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Un requisito es no pensar que ya lo sabes todo. Siempre es importante. Por eso invito a que estos estudios los escuches. Si tú eres una persona que está en el cristianismo, escúchalos. Tienes que estar abierto a escuchar. Nadie puede decir que ya tiene la verdad absoluta, ¿sí? Romanos 12:7. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es lo que te decía hace rato. Tienes dos opciones cuando decides tomar la venganza en tus manos. ¿Qué se dice de la violencia? Violencia genera más violencia. El que a hierro mata, a hierro muere. O mejor dejar lugar a la ira del Padre Celestial. No quiere decir que tengas una actitud pasiva, no. ¿Sí? Es una actitud bastante activa el decir: Señor, yo no me voy a vengar, pero te lo dejo a ti. Porque luego empiezan las personas a decirte: no, véngate, haz venganza. No. Una actitud positiva, una actitud realmente, algo que estás haciendo, el Padre Celestial te escucha. Deja las cosas a Él, ¿sí? Déjaselo a Él. Romanos 12:20. Así que,
Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Era una costumbre egipcia de vergüenza o duelo. En Egipto tenían la costumbre de ponerse carbones encendidos, así como Israel se ponía ceniza. Los egipcios tenían esta costumbre, ¿sí? Y significa que le vas a hacer sentir vergüenza de cómo te trató. ¿Cómo te sientes cuando has hablado mal de alguien y le has hecho daño? Y luego te vienes enterando que esta persona solo ha dicho cosas buenas de ti, que nunca habló mal de ti, sino hizo cosas buenas. ¿Cómo te sentirías? Pues te da vergüenza, ¿no? Aquí te dice que supla su necesidad, que hagas el bien y le harás sentir vergüenza de lo que te hizo. Si hay personas que te hacen daño, lo que están buscando es verte también actuar de la misma manera. Pero si, como se dice tradicionalmente, con guante blanco, con amor, ¿sí? Lo tratas bien, ¿sí? Oras por él, pues el que va a sentir vergüenza va a ser el que te quiso hacer daño, ¿no? Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Cuando decimos, esta persona ya me hizo enojar, esto quiere decir que ya fuiste vencido por el mal. Muchas veces yo platico con personas que se sienten lastimadas por alguien y quieren, sí, y les he dicho, no, o sea, no puedes estar al mismo nivel de esa persona. No puedes estar al mismo nivel. Espiritualmente tú ya estás a otro nivel. Si es una persona que, sobre todo si es una persona que está estudiando las escrituras, ¿sí? No puedes estar al mismo nivel, tienes que amar a esa persona. Mucha gente no me entiende ese amor, pero de eso se trata, es lo que nos pide el Padre Celestial. Entonces cuando tú te enojas ya fuiste vencido por el mal, ¿sí? La próxima vez que digas esta o ya me cansó, ya me hartó, ¿sí? Cada vez que digas eso, recuerda que fuiste vencido por el mal. Debería ser al revés, ¿sí? Con tu bien, con tu actitud, ¿sí? Cambiar la actitud negativa de esa persona hacia ti. Solo hay dos opciones: o lo influyes tú o él te influye. ¿Cuál es el mandamiento? Vence con el bien al mal. ¿Cómo fue que él cambió nuestro mal? Con amor, con compasión, con paciencia, con amabilidad, ¿sí? Pasamos al capítulo 13. ¿Sí me entendiste entonces? Capítulo 13. Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades. Aquí vamos a hablar de las autoridades, ¿sí? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no tener la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, este mandamiento, si vieras qué difícil es para todos. En algún momento tu servidor también ha caído en situaciones donde, ¿sí? Pero es el mandamiento principal. Tenemos que amar a nuestro prójimo.
respetar a las autoridades. ¿Por qué tienes que someterte a la autoridad? Y está hablando aquí en el contexto de autoridades que gobiernan el mundo, ¿sí? Sabiendo que Israel estaría en las naciones, disperso, y que la autoridad es para disciplinarte. ¿Sí? Y cuando el Padre Celestial decida terminar el exilio, Él lo va a hacer. ¿Sí? No tienes que rebelarte a las naciones, es un decreto divino. Cuando vinieron los babilonios y los asirios a gobernar el pueblo, por más que ellos se rebelaran y se resistieran, no iban a poder, porque ya estaba decretado. El Padre Celestial dijo al profeta Jeremías que mientras estuviéramos en el exilio, debíamos obedecer. De manera que cuando estás recibiendo una afrenta de parte de algún gobierno, de alguna autoridad, debes preguntarte, ¿por qué el Padre Celestial me está mandando esto? Pregúntate qué será lo que el Padre Celestial está tratando de decirte a través de esto. ¿Sí? Jeremías, por más que oró para que no fueran llevados al exilio, Dios le dijo que ya no orara más. ¿Sí? Que Babilonia iba a ser la vara para castigar a su pueblo. ¿Sí? Van a estar 70 años allá. Pero ¿cuál es la buena noticia? Dice el Padre Celestial: yo sé los pensamientos que tengo para ti, pensamientos de bien y no de mal. ¿Sí? Y si en algún momento estás sufriendo por alguna autoridad de este mundo, ten presente que el Padre Celestial lo está permitiendo por alguna razón. Él tiene el control de todo, absolutamente de todo. Romanos 13:10: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Sí? Pasamos al capítulo 14, Romanos 14:1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Ok, Romanos 14:1. Recibid al débil en la fe. Aquí viene un tema de mucha división entre los que son parte del pueblo de Israel, porque dentro del pueblo de Israel hay diferentes observancias de los mandamientos, hay diferentes niveles. Algunos observan la Torah de una manera y otros de otra, ¿sí? Pero ambos lo hacen con la mejor intención. Romanos 14, ok, 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Este pasaje, de otra vez, ¿sí?, se ha interpretado por la teología cristiana justo al revés, de como Pablo lo está enseñando. ¿Sí? ¿Por qué se enseña en la teología cristiana que el débil en la fe es el que quiere guardar el sábado, el día de reposo, el Shabbat, las santas convocaciones? ¿Tú has escuchado eso? ¿Esa interpretación? ¿Qué dice? Mira, ellos quieren guardar la ley de Moisés, son débiles en la fe, ¿sí? Nosotros sabemos que ya no hay que guardar la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque estamos bajo la gracia. ¿Sí has escuchado eso, no? Y aquí habría que partir de preguntarse cómo viene la fe. Si pongamos atención, ¿cómo viene la fe? Viene por el oír, ¿sí? Y el oír por la palabra de Dios. ¿Y cuál era la palabra de Dios que se tenía en aquella época? ¿Cuál era la que existía? El Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, la ley dada a Moisés. Entonces la fe viene por el oír la ley del Padre Celestial dada a Moisés. ¿Sí? Y si el débil es aquel que come legumbres, ¿sí?, es el que quiere ser muy celoso en la ley. ¿Sí? Vamos a ver qué dice. A ver, veamos Romanos 14:2. Porque uno cree
que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. ¿Ok? Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, débil come legumbres. ¿Sí? El Padre Celestial nos dijo qué comer y qué no comer. ¿Sí? Aquí pongamos, acuérdate de esto que te estoy diciendo. El Padre Celestial nos dijo qué comer y qué no comer. ¿Sí? Y eso está en la Torah. Ok, vayamos al Romanos 14:2. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. O sea, es vegetariano. Come legumbres, pues es vegetariano. Y vamos a ver por qué en la época de Pablo había ciertos grupos dentro del judaísmo que se hacían vegetarianos. ¿Sí? Porque, ¿qué es lo que pasaba? ¿Sí? Que el mundo en aquella época ya había mucha corrupción, ¿sí? Había mucha idolatría. ¿Sí? Y prácticamente mucha de la carne que se vendía era sacrificada a los ídolos. ¿Sí? Y algunos, para no complicarse si era o no kosher, o sea, si era bueno comer eso o no, pues se hicieron vegetarianos. Y esto lo hicieron para honrar al Padre Celestial. Era su principal motivación. Vamos a ver por qué dice aquí que en este versículo, ¿sí? Que otro que es débil come legumbres. ¿Recuerdan de alguien que decidió comer solo legumbres? Daniel. Porque Daniel estaba en un contexto de mucha idolatría. Entonces quiere decir, podemos decir que Daniel era débil en la fe. ¿Ustedes qué piensan? ¿Verdad que no? Romanos 14:3. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Qué entienden ustedes de alguien débil en la fe? Si leemos que la fe es por oír, y el oír por la palabra del Padre Celestial, entonces entendemos que alguien que no conoce suficiente la Torah, las instrucciones divinas, ¿sí? Sería una persona débil de fe. ¿Sí? La Torah dice que hay un solo Dios o que hay muchos dioses. Que hay un solo Dios. Tú ya sabes que los demás dioses que se adoran en las naciones son inventos de hombres. Eso te tiene que quedar muy claro. ¿Y cuál es la motivación de todas esas personas que inventaron esos dioses? ¿Cuál crees que sea esa motivación? El dinero. ¿Sí? Hay que busca 1 Corintios 10:19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. O sea, en esencia, esos dioses creados, ¿sí? Eso de la codicia es mercadotecnia. Es la cuestión monetaria, mercantilismo. ¿Sí? Continuamos. Y la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busca su propio bien, sino el del otro. Y esto que dice Pablo, ¿sí? Enseguida, está muy fuerte. ¿Sí? Era una revolución en aquella época el que el Pablo dijera esto. Fíjate, 1 Corintios 10:25. ¿Sí? De todo lo que se vende en la carnicería, que casi todo había sido sacrificado a los ídolos. ¿Sí? De lo que está hablando es de la carne sacrificada a los ídolos. No se está refiriendo al puerco, rata, gato, no. Aquí el contexto es la comida sacrificada a los ídolos. ¿Ok? De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Sí?
Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo, en todas las cosas, agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. ¿Qué les está diciendo? Tú ya sabes que hay un solo Dios. Tú ya sabes que estos dioses son ídolos, no son nada. O sea, no existen todas esas estatuas, todo eso no existe, eso es idolatría, eso no existe. Cómelo, no pasa nada. Pero si alguien te dice, oye, esto fue sacrificado a los ídolos, quiere decir que esta persona no sabe que hay un solo Dios. Y se está tambaleando entre creer en muchos dioses y el único Dios verdadero. Y para que esta persona no vaya a pensar que tú también crees en ese Dios, ¿sí?, al participar de su carne, pues no lo comas. ¿Sí? Porque esta persona podría malinterpretar lo que estás haciendo. Y alguien te ve y pudiera decir, esta persona también cree en esto. Esto está bien, entonces no hay problema, sigamos. ¿Sí me doy a entender? Romanos 14:3. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. ¿Sí? Había aquí, voy a hacer pausa aquí, había diferencia entre ellos. ¿Sí? Había algunos que eran más celosos por motivos de que todavía tenían un poco de influencia del paganismo, se hacían vegetarianos porque aún no entendían la plenitud del único Padre Celestial a través de la Torah, y decidían hacerse vegetarianos porque todavía no tenían la comprensión de las leyes de la comida. Pero su motivación era el agradar al Padre Celestial. Entonces dice, no los menosprecies, no juzgues el acto, determina la motivación. Si esta persona decide abstenerse, déjalo. Lo está haciendo para Dios, lo está haciendo para el Padre Celestial. Y continuamos. ¿Sí? Leo otra vez. Tú quien eres que juzgas al criado ajeno, para su propio Señor está en pie o cae. Pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Aquí hago una pausa. En esta parte, y pongamos mucha atención, ¿qué es lo que menciona? ¿Qué es lo que se menciona dentro de la teología cristiana tradicional? Dice que todavía algunos eran débiles en la fe y estaban guardando el sábado y algunas festividades, ¿sí?, y que todavía no habían llegado al entendimiento, ¿sí?, de que eso ya no se tenía que guardar. Pero de esto no está hablando Pablo. Pablo no está hablando en el contexto de lo que ahora se piensa. ¿Sí? De ese desarrollo que hay entre judíos y cristianos, de la fe y la gracia. O sea, él no está hablando de ese contexto. Esa disparidad de la gracia y la ley, ¿sí?, no existía en aquel tiempo. Los conflictos que se mencionan aquí son conflictos dentro del mismo judaísmo. Por ejemplo, a ver si me voy a entender, los esenios se abstenían. Ellos eran muy estrictos en su observancia y se abstenían de todo tipo de carne y se hacían vegetarianos. Adoptaban costumbres muy estrictas dentro de su interpretación de la ley. Otra división que surgió fue en la observancia del sábado, del Shabbat. Por ejemplo, en el Talmud, en la sección 16 dice que se relató concerniente a Shammai
El anciano, que toda su vida él comía en honor del Shabbat. Que cada vez que él veía un animal apetitoso, él reservaba esa comida para el Shabbat. Esa era su doctrina, así dice. ¿Sí? Para el Shabbat lo mejor. ¿Sí? Y Gilel, que otro anciano, otro líder de Israel, tenía una diferente manera de ver las cosas, porque todas sus obras eran en función del cielo. Por cuanto está escrito, bendito sea el Señor día a día. ¿Sí? De manera que se enseñó en la casa de Shammai, decía, desde el primer día de la semana, prepárate para el Shabbat. Pero la casa de Gilel enseñaba, bendito sea el Señor día a día, día por día. Y como ven, ya había entre ellos desacuerdos. Y empezó a haber diferencias internas por esta diferencia de apreciación. Entonces, cuando Pablo dice, hay algunos que le dan importancia al Shabbat y hay algunos que consideran todos los días iguales, aquí Pablo está hablando de este conflicto entre dos casas de fariseos. ¿Sí? No está hablando de que el que no quiera observar Shabbat, déjalo. ¿Sí? Él no está hablando de eso. No está diciendo, si dejas de guardar el Shabbat, lo haces para el Señor. Esto no tendría congruencia. ¿Sí? Mira, Romanos 14:6. El que hace caso del día, o sea, del Shabbat, lo hace para el Señor. ¿Sí? Y el que no hace caso del día, está refiriéndose al Shabbat, para el Señor no lo hace. Sería absurdo que Pablo dijera, el que decide que el cuarto mandamiento no hay que guardarlo, para el Señor lo hace. ¿Te suena lógico? Pues así es como se interpreta, aunque usted no lo crea. El que come, para el Señor come, porque da gracias al Padre Celestial. Y el que no come, para el Señor no come. ¿Sí? Romanos 14:7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser el Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Una carne sacrificada a los ídolos no es inmunda en sí misma, ¿sí? Porque el ídolo no existe. Continuamos. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Lo que dice es que cuando el reino, ¿sí?, ¿me escucha bien?, del Padre Celestial se establezca, todo va a ser kosher, va a ser santo. ¿Sí? No va a haber puerquito, hermano. No va a haber puerquito. Todo va a ser apto, sí, ahí. Pero mientras tanto, no seamos tropiezos a otros, ¿sí? ¿Sí? Por lo que tú consideras es apto para comerse. Al que es débil en la fe. Al que todavía sigue pensando que hay otros dioses. Si no le hagas tropezar. ¿Sí? Romanos 14:18. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias. ¿Sí? Ahora, todas las cosas de la comida son limpias. ¿Te acuerdas lo que te mencioné, que te mencioné al principio de la comida? Que el Padre Celestial estipuló qué debíamos de comer y qué no. Si al referirse a esto está diciendo todas las cosas que el Padre Celestial permitió comer son limpias. ¿Será que todas las cosas son limpias? ¿A qué todas las cosas se refería que son limpias?
A ver, pues vamos leyendo a Mateo, ¿sí? Vamos viendo qué dice Mateo 15 y Marcos 7. ¿Sí? Dice, esto dijo, haciendo limpios todos los alimentos. ¿A qué se refería? ¿Qué es lo que determina que algo sea limpio para comerse? ¿O quién determina que es apto o limpio para comerse? A ver, busca 1 Timoteo 1 del 1 al 5. Timoteo 1 del 1 al 5. 1 Timoteo, ¿sí? 4, 1. ¿Sí? A ver, creo que me equivoqué. Es 1 Timoteo 4, 1, sí. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Hay que poner atención aquí, otra vez. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. ¿Qué doctrina prohíbe casarse en el ministerio? ¿Cuál es esa doctrina donde se prohíbe que se casen si quieres estar dentro del ministerio? Ok. 1 Timoteo 4:3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Quién prohíbe que en ciertas temporadas se coman ciertos alimentos? 1 Timoteo 4:4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. 1 Timoteo 4:5, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Hay dos elementos para que la comida sea santificada, apartada, apta para comerse: la palabra del Padre Celestial y la oración. ¿En qué parte de la palabra del Padre Celestial se te dice lo que puedes comer y lo que no puedes comer? Levítico 11. Habrá un punto en que Dios diga, pues yo dije que esto no lo podías comer, pero pues ahora ya cómetelo. ¿Habrá algo así en la Tanaj, en la Biblia, en la palabra de Dios, en la Torah? Fíjate, se toma el pasaje de Hechos 10, ¿sí?, para argumentar que ya el Padre Celestial limpió y que ya puedes comer de todo. Pero resulta que el Padre Celestial no está hablando de comida en ese pasaje, está hablando de personas. Por eso Pedro no entendió en ese momento. Él dijo, nunca he comido cosa inmunda. Sí, hasta que Pedro comprendió. Sí, hasta que estaba con Cornelio. Sí, y ahí fue donde entendió la visión, que se trataba de personas, no de animales. De manera que el pasaje de Hechos no está hablando de animales, sino de personas. Y puso un ejemplo simplemente para mostrarle un misterio que le iba a revelar a través de la conversión de Cornelio. Sí. Y hay otro texto que se utiliza para argumentar que Jesús ya hizo limpio todos los alimentos. Y eso está en Marcos capítulo 7. Hay que leer Marcos 7:1. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. ¿Sí? Ok. Había un ritual judío, digo, es actual, pero dentro de la tradición oral, de que antes de comer tienes que lavarte las manos. ¿Sí? Porque enseñan que el andar en contacto con las cosas se almacena impureza, que hay espíritus malignos con los que tienes contacto. ¿Sí? Y esto viene de una de las creencias de la época de Babilonia, donde eran muy supersticiosos. ¿Sí? Y al estar en contacto, estos espíritus se te pegaban a las manos. ¿Sí? Y al no lavarte las manos y al no hacer el ritual de la limpieza, se te metían estos espíritus y entraban a tu corazón y te empezaban a pervertir. Entonces los espíritus entraban por la comida.
Esto enseñaban para poner un antídoto contra esos espíritus que se metían al comer los alimentos. Y por eso se tiene que hacer un lavado ritual de manos. Ahora, ¿qué es todo esto? Superstición. Por esa tradición es que le preguntan a Jesús que por qué sus discípulos no se lavan las manos. Marcos 7:3. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, sí, muchas veces no se lavan las manos, no comen. De hecho, marca la tradición 6 veces. 3 veces pones agua en la mano derecha y 3 veces en la mano izquierda. Un ritual, y después comes. Sigamos Marcos 7:4. Y volviendo de la plaza, ¿sí? Volviendo de la plaza, porque en la plaza tenían contacto con gentiles, era gente impura. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomar, para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros y los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Se dan cuenta? Esto de las manos, de esta superstición, esto no está escrito en la Torah. Esto eran mandamientos de hombres, eran tradiciones, ¿sí? Eso es lo que de lo cual reprendía Jesús a los fariseos, ¿sí? Marcos 7:8. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? Si esto dije que puedes comer, cómetelo. Pero ellos, según su tradición, decían, si no te lavas las manos de esta manera, no te lo puedes comer. Te estarías comiendo impureza. O sea, les está llamando impuro a algo que el Padre Celestial ya dijo que era puro. ¿Sí? Os aferráis a las tradiciones de los hombres, lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios, para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre. Es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Nada haya fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. ¿Cuáles alimentos estaba haciendo limpios? Los que ya el Padre Celestial había dicho que eran limpios, y los que la tradición de los hombres había dicho que ya no eran limpios. ¿Sí? Regresemos a Romanos. Romanos 14:21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Romanos 14:23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Si tú no estás seguro de lo que comes está autorizado por la Torah, no lo comas, es pecado. De manera que de los que comen ciertos alimentos que están prohibidos por la Torah, ¿sí? ¿Por qué lo comen? Porque así se les enseñó. Han cambiado los versículos, los pasajes.
Veamos lo que dice Isaías 66. Y con este capítulo cerramos este tema de la comida. Isaías 66 nos habla de cuando se establezca el reino del Padre Celestial en la tierra. Y hay que ver lo que va a suceder cuando esté el reino. Isaías 66, 17. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos. ¿Quiénes eran estos que se santifican y se purifican en los huertos? ¿Sí? Era una práctica de idolatría. ¿Sí? Hacían sus rituales en huertos, ¿sí? Porque exaltan la prosperidad, la fertilidad. Era una manera de dedicar a sus dioses la cosecha. ¿Sí? Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados. Y esto sucederá cuando se establezca el reino. ¿Te acuerdas que te había dicho? ¿Sí? Y Dios traiga el juicio final. ¿Qué les parece esto? ¿Sí? Por aquello de que ya está permitido que comas de todo. La próxima vez que vayas a comer cerdo, piensa en lo que dice la palabra. ¿Sí? Y si no estás seguro de lo que te lo puedes, si no estás seguro de que te lo puedes comer, no te lo comas. ¿Por qué era tan importante el tema de la comida? ¿Por qué Pablo está fomentando la comunión? ¿Sí? Para la unidad, que es uno de los aspectos que nos trae la comunión. La comida. Imagínatelos juntos, ¿sí? Y pidiendo un sándwich de puerco, ¿te imaginas? Y si se quiere sentar a comer con un judío y le dice y le dices, ¿sí? Tu Mesías me liberó de la ley. Tu Mesías me da permiso de comer carne de puerco. Tu Mesías vino a terminar con la ley. Siéntate, te comparto de mi carne. Ya limpió todos los puercos. ¿Te imaginas? ¿Podrá haber unidad alguna? ¿Algún día? Pues jamás. No podremos unirnos. ¿Sí? Y con este capítulo te dejo, con este estudio, ¿sí? Espero que me haya explicado, que me hayas entendido. Te dejo con esta oración. Padre Celestial, Adón, ¿sí? Ahora que ya entendemos, Padre Celestial, de dónde venimos, ya entendimos que somos parte de Israel, Padre Celestial. Ya nos dijiste qué es lo que tenemos que hacer para ser injertados en la rama del olivo, Padre eterno. ¿Sí? Tenemos que guardar tus mandamientos, los mandamientos que dieron en el monte Sinaí, Padre Celestial. Y eso incluye guardar el sábado, guardar tus fiestas. ¿Sí? Y también, ¿sí?, comer lo que tú nos dijiste que podíamos comer. ¿Sí? La comida que es santa para ti. Tenemos que alejarnos de todo lo que Babilonia nos inculcó y todo lo que el Imperio Romano nos ha inculcado. Tenemos que alejarnos de comer comida inmunda, Padre Celestial, porque ya entendimos tu mensaje. Te pido, Padre Celestial, que este mensaje llegue a todos los dispersos entre las naciones, para que regresen, Padre Santo, porque los tiempos se están acortando. Esto te lo pido, Padre Celestial, por los méritos y por el bendito nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach. Amén.